Hoy estamos charlando con Shailili Zamora Aray del Centro de Documentación Indígena Noclametwet en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en Argentina, y Anchi Cervellera, que trabaja con Wikimedia Argentina. En preparación para el tercer taller Archivos, programado para el 3 y 10 de noviembre de este año, hemos pedido que nos hablen un poco acerca del trabajo que hacen ambas organizaciones y específicamente en relación a las ideas de participación pública en semejantes proyectos y también las implicaciones de sus proyectos para la descolonización de archivos y la creación de espacios digitales para expresiones autóctonas, auténticamente autóctonas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Para empezar, Shailili, si nos podés contar un poco acerca de cómo fue fundado el Centro de Documentación Indígena Noclametwet y cuál es el significado de su nombre, cómo se relaciona eso con su misión institucional. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de esta entrevista. Y bueno, el Centro de Documentación Indígena, Noclametwet, está dentro del Instituto de Cultura de la provincia, que tiene un programa que se llama Programa Cultura de los Pueblos Originarios, que tiene miembros de los pueblos originarios de los 3 pueblos indígenas reconocidos dentro del Chaco, que sería el pueblo Com, Mocoy y Wichí. Entonces, dentro de los miembros del programa, ellos tenían como una primera idea de crear una biblioteca y nos convocaron a 2 estudiantes de bibliotecología y nos presentaron la idea y dijeron, bueno, qué posibilidades hay de gestionar esta idea y qué otras propuestas hay. Entonces, junto con mi compañera, que es Laura Pérez, que es de Pueblo Com, iniciamos este proceso de crear, ¿no? de idear este centro de documentación que en ese momento, hace 5 años, lo pensamos a futuro. Bueno, una biblioteca no va a ser suficiente para todo lo que expresaban los miembros de los pueblos, entonces decidimos que tenga varios aspectos, ¿no? El archivo, la biblioteca, la extensión y el área de investigación. Entonces, hay, como mencioné anteriormente, están los representados 3 pueblos, y también hay personas no indígenas, pero en su mayoría somos indígenas de esta zona. Y el nombre significa lugar de nuestra palabra en idioma wichí. Sería Wet es lugar, Lamet es palabra y no es nuestro. Sería el lugar de nuestra palabra en orden castellano. Y mencionaste 3 grupos específicos que trabajan con el centro, pero en referencia a todos los otros grupos indígenas de Argentina, ¿hay participación, hay inclusión? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en Argentina hay 34 o 35 pueblos indígenas que se reconocen oficialmente. Bueno, y dentro de Chaco hay 5 que tienen como más o menos representación, pero oficialmente reconocidos por ley son esos 3 pueblos, son el Com, el Wichí y el Mocoy. Y los otros pueblos estuvimos trabajando un poco a través de la bibliografía dentro de la biblioteca. Entonces, hay mucha información acerca de los otros pueblos de Argentina y del mundo en general. Tenemos no solo bibliografía en español, sino también en inglés y en varios idiomas indígenas. Y una pregunta aparte que no estaba en la lista, así que estoy haciendo un poco de trampa, pero me interesa saber cómo, porque mencionaste artículos contribuidos por los pueblos, me interesa saber cómo fueron
adquiriendo esas cosas, si son grupos oficiales dentro de esos grupos indígenas o si hay participación de personas privadas también que contribuyen cosas. Hay de las dos, o sea, particularmente hay personas que contribuyen, ya sea donando sus libros, que hay varios escritores acá en Chaco, escritores indígenas, entonces ellos ceden algunos ejemplares de sus libros que han escrito, y las investigaciones tienen más relación con los estudiantes indígenas que hay dentro de la universidad, que es la Universidad Nacional del Nordeste, y el acervo. Entonces, hace investigaciones relacionadas con el acervo que tiene el Centro de Documentación Indígena. Entonces, una copia queda dentro del archivo del CDI. También están las organizaciones, que una de ellas es la Fundación Apalpí, que es una organización mixta, pero en su mayoría es del pueblo Com, que trabaja mucho con la historia y memoria de la fundación de Napalpí mismo, que es la masacre que sucedió en Chaco. Entonces está muy relacionado con esta parte. Y Angie, en el caso de Wikimedia Argentina, también más o menos la misma pregunta, ¿cómo y cuándo surgió el proyecto y por qué? Bien. Bueno, Wikimedia Argentina tiene varios años. Yo soy parte hace poco, relativamente, hace un año y medio, pero bueno, Wikimedia Argentina está desde el 2007. Es lo que se llama como, le decimos capítulo local, o bueno, filial de la Fundación Wikimedia, que está en Estados Unidos. Lo que depende de esta fundación son, por ejemplo, los servidores, donde están los distintos proyectos. Entre los que más se conocen es, por ejemplo, Wikipedia, seguro lo conoces. También Wikimedia Commons, que es la plataforma de archivos con licencias libres. Estamos armados en programas, y yo particularmente estoy en el de cultura y conocimiento abierto. Lo abierto es como una palabra que se va a escuchar mucho también en Wikimedia Argentina. La manera quizás más fácil de explicarla es, lo abierto tiene que ver con que no hay barreras para el conocimiento, no hay barreras tecnológicas, más allá de, aclaro, la barrera que es, poder acceder a Internet y tener una computadora, que en este país tampoco es algo muy común. Gran parte del territorio argentino tienen problemas de conexión o de acceso directamente a dispositivos tecnológicos, pero bueno, trabajamos teniendo en cuenta eso. Algo abierto, digamos, el acceso abierto tiene que ver también con no pedir nada económico a cambio de ese acceso, por ejemplo, te debe pasar también, Vance, a vos, que sos investigador, tener que pagar por investigaciones. Bueno, Wikimedia Argentina y todo Wikimedia va en sentido contrario, en que el conocimiento sea de acceso abierto, de acceso público, y que pueda circular. Entonces, bueno, del lado de cultura, básicamente lo que tiene que circular son voces diferentes, que no tengan que ver con el relato oficial de cómo se construye la historia, de cómo se construye la cultura. Digamos, para eso nosotros la llamamos, es una línea que es como lo subrepresentado, de alguna manera, en lo que es Internet. Entonces, nada, la idea es acercarnos a esos espacios, como puede ser el Centro de Documentación Indígena, proponer talleres, aprender, porque también eso, ¿no? Estamos con la mente abierta para poder entender también cómo se trabaja de otra manera. Y en sentido general, bueno, también digitalizamos, preservamos digitalmente con los proyectos. También, bueno, damos talleres de formación, quizás en propiedad intelectual, que es algo que tiene mucho peso en Wikimedia Argentina y en todo Wikimedia en general. ¿Cómo fue que se asociaron y qué rol cumple Wikimedia Argentina en relación a lo que hacen en el centro? Y esa pregunta puede ser para las dos. Bueno, sí, en marzo entramos en contacto a raíz de un evento que estábamos organizando en Wikimedia Argentina, que tenía que ver con experiencias de difusión, de acceso y organización de archivos bajo un paraguas temático, digamos,
que era identidades subrepresentadas, que podían ser mujeres, colectivo LGBTQ+, comunidades indígenas, y además sumamos la cuestión de derechos humanos, que de todas maneras obviamente cruza todos los aspectos, pero en el caso de Argentina nos enfocábamos en estos procesos de memoria y justicia relacionados a la dictadura. La verdad es que tuvimos varios ponentes que pudieron hablar un poco de sus archivos, y de archivos que quizás no son tan conocidos y que están tocando temas que son muy relevantes para la sociedad. Pero bueno, a partir de ahí nos pusimos en contacto, porque la presentación la verdad es que nos impactó y nos interesó muchísimo lo que estaban haciendo. Y bueno, si querés contarlo vos ya y lo que estuvimos haciendo con Wiki, si no, sigo yo, como quieras. Nos pasamos la palabra. Muy bien. Bueno, a partir de ahí, de esa primera conexión, fuimos trabajando en qué podíamos articular, ¿no? Y ahí fuimos viendo como varias ideas relacionadas con los diferentes proyectos que tiene Wikimedia Argentina, y entre ellos Wikipedia, que era la que como que llama más la atención. Así que en articulación con el coro Comchelalapí y con estudiantes también de la indígena de la universidad, decidimos como organizar una serie de talleres y crear unos artículos relacionados con pueblos indígenas. Específicamente para el coro Comchelalapí, que es un coro indígena muy importante para la historia musical dentro de Chaco, y para el pueblo Com en general es fundamental su existencia, ¿no? Y también el artículo del CDI y de otros referentes indígenas que también en la creación de esos artículos fuimos viendo la falta de información o de la información correcta relacionada con los pueblos indígenas en Wikipedia, ¿no? Que íbamos tratando de enlazar los contenidos y no había manera de enlazar los contenidos y de referenciar también esos contenidos, ¿no? Sí, Teniendo si en querés cuenta esas ahí pautas. Sí. aclaro, porque está bueno también decirlo, los proyectos Wikimedia tienen como una serie de, obviamente, bueno, a ver, son de acceso libre, cualquiera puede editar, se dice mucho esto, pero hay unas reglas detrás de la edición o detrás de la carga también de archivos. Y una de las experiencias que tuvimos con Yailili, que bueno, estamos ahí aprendiendo a ver cómo podemos hacerlo de otra manera, es que cargamos unas fotografías del coro, unas fotografías que forman parte del archivo, pero que no está como ese contrato de cesión de derechos muy explícito, cosa que no solo ocurre en este archivo, ¿no? Ocurre en varias instituciones culturales, que hay donantes de fotografías que quizás, bueno, llegan a los archivos y, bueno, no firman acuerdos, entonces quizás no se sabe si donaron todos sus derechos, porque para poder cargar en los proyectos Wikimedia, las imágenes tienen que estar libres de copyright. Entonces, o bien están en dominio público, o bien los donantes, los que ceden estas fotos, los ponen con unas licencias abiertas, las licencias Creative Commons comerciales. Entonces, nosotros al final no pudimos como avanzar completamente en esas fotografías por no tener esta información de respaldo, que al mismo tiempo yo digo, en el archivo va, y también ya, y lo podés comentar más vos, pero mucho del conocimiento también termina siendo oral, y entonces quizás tanto para escribir en Wikipedia o para cargar algún material que tenga que ver de los pueblos originarios, nos falta lo escrito, que es algo que piden los proyectos Wikimedia, y es algo que también nosotros no estamos de acuerdo y estamos tratando de cambiarlo, o de ver la manera de que esos registros se puedan usar como fuentes para todo ese contenido que se puede volcar en la enciclopedia. Entonces, bueno, hay como mucho trabajo que se puede hacer en conjunto y que va más allá como por ahí de simplemente la cultura dentro de Chaco, y que, si no, y que se expande más a, bueno, todas las culturas originarias que quieren participar de los proyectos. Es como un problema en común que hay. Bueno, muchas gracias.
Hay un libro que se llama Manifest Manners de 1999, un investigador cultural que pertenece a los Anishinaabe del norte de Norteamérica, Canadá. Él adoptó un término, survivance, que es una modificación de la palabra supervivencia, no sé bien cómo pasarlo al castellano, en referencia a esfuerzos indígenas de preservación cultural. Y él lo define como una conciencia activa de la presencia, la continuidad de historias nativas, sin ser un mero reaccionismo o un nombre no más que sobreviva. Me pregunto cómo les caerá ese término y cuáles serían las implicaciones de este concepto para el trabajo que se realiza en el centro. Sí, eh, estuve pensando bastante acerca de las fechas que mencionabas, ¿no? Y pienso que en un momento todos los pueblos indígenas estaban en esa parte, ¿no? En sobrevivir, ¿no? De distintas, y establecieron distintas estrategias para eso. Pero luego pasó un momento en la historia, ¿no? De todos los pueblos, que ya no era suficiente con solo sobrevivir, porque se estaban perdiendo muchos conocimientos relacionados con sus culturas. Entonces, se necesitaba algo más que solo sobrevivir. Y en ello nosotros pensamos, ¿no? Que como miembros de pueblos indígenas tenemos que eh, eh, ejercer nuestros derechos, ¿no? Los pueblos indígenas, en base a convenios internacionales y a legislaciones nacionales y provinciales, tienen el derecho, un primer derecho, que es a autoidentificarse como miembros de pueblos indígenas y a preservar su cultura en las condiciones que ellos prefieran, ¿no? O sea, que ellos definan como propias para permanecer, ¿no? Culturalmente hablando. Y en ello tiene que ver relaciones con la tierra, con los sistemas de salud, con los derechos en general. Y también como otra cuestión, ¿no? Y que por eso trabajamos mucho en el Centro de Documentación Indígena, tiene que ver con la innovación, ¿no? Porque sí tenemos que preservar nuestra cultura, pero estamos inmersos, ¿no? En esta sociedad, en esta época, y requiere ciertas adaptaciones, ¿no? No solo en el sistema económico, ¿no? Sino también esto va influenciando en los idiomas, porque es necesario crear nuevos vocablos para definir las cosas que se van incorporando, ¿no? Como los celulares, las computadoras, esto mismo del internet. Entonces, que requiere una innovación muy rápida dentro de las culturas y a la vez, ¿no? Tener que mantener esa identidad, ¿no? Esa identidad propia como miembros de pueblos indígenas. Entonces, ahí el centro de documentación está en una mixtura de ambos. No sé si me escucha, porque está Sí. lloviendo, así que yo no me escucho. Pero esa es una parte del trabajo del Centro de Documentación Indígena, es poder ver esas posibilidades y asistir a los miembros de los otros pueblos en esto, ¿no? En esta complejidad. Yo cuando fui adolescente en Argentina era gran lector de las historietas de Patoruzú y Patorucito. Claro, no entendía hasta de grande exactamente cómo encajaba
la imagen presentada por esas historias en la realidad argentina. Para los que no lo conocen, estamos hablando de un latifundista tehuelche, cuyo pasatiempo consiste en enfrentarse con los malos, acompañado por su mejor amigo Isidoro, que resulta ser un playboy blanco europeo de la gran ciudad. Y no entendí la medida en que eso refleja una imaginación muy colonialista, hasta más de grande. Y eso es solo para empezar. Hay muchos detalles que uno podría, me imagino, empezar a desatar y indicar como ejemplos de esto. Pero eso me lleva a preguntar también, en tu opinión, ¿cuál es la imagen del indígena en la imaginación popular argentina? Y de qué formas buscan en el centro reivindicar esa imagen a través del trabajo que hacen. Bueno, pienso que no hay una única imagen dentro del imaginario de los argentinos, creo que va variando entre cada provincia, ¿no? Entonces hay como un amplio espectro, ¿no? Desde los que piensan que no existen los pueblos indígenas, hasta los que piensan que, bueno, como que existen en la lejanía, ¿no? Como en la selva o en la montaña, en otro país. Entonces, también están los que lo asocian más con los planes, con las personas que cortan las rutas, ¿no? También con aquellos que necesitan asistencia, ¿no? O caridad. Entonces, como que hay como un amplio núcleo. Y también están aquellos que consideran que la existencia de los pueblos indígenas es fundamental para la existencia de la vida humana. Por esto de la protección de los bosques, de las tierras, el conocimiento de las plantas, ¿no? Que muy difícilmente la ciencia ha podido llegar a ese conocimiento, ¿no? Pero que los pueblos indígenas han mantenido y continúan preservando y difundiendo esas relaciones, ¿no? con la naturaleza, y que han permitido que muchos espacios puedan sobrevivir, ¿no? Muchos espacios verdes. Y bueno, el centro lo que busca es ejercer ese derecho, ¿no? Que existimos como seres humanos y que tenemos las mismas capacidades, ¿no? Y que podemos ser profesionales y ejercer nuestra profesión y ser igualmente indígenas, aunque estemos celulares, aunque seamos computadoras, y también nuestra capacidad para poder hablar en muchos idiomas, no solo en nuestro idioma, sino en el español, en inglés, en francés, en todos los idiomas, ¿no? Que creo que es algo fundamental, ¿no? O sea, como aún ahora pervive mucho esa imagen de que si habla español, entonces deja de ser indígena, o si usa celulares o algún objeto tecnológico, está abandonando su cultura. Entonces, nosotros estamos tratando de reivindicar esa parte como muestra misma, ¿no? De nuestras capacidades. Leí que en 2019 el centro se sumó a la Coalición para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, y me pregunto si nos podés contar un poco acerca de este proyecto. Es un tema, me imagino, muy relevante a la situación indígena en Argentina, tanto como el resto del mundo. Acá en Estados Unidos también tenemos situaciones muy presentes en ese sentido, tanto con la población afroamericana como con la población indígena, como con todas las minorías que están muy cerca de ya no ser minorías.
Así que es un tema que abarca una amplia variedad de grupos demográficos, raciales, sociales. En ese sentido, ¿cómo puede el Centro Nolkametwet contribuir a esa conversación de una forma global y referente a todos los grupos impactados? ¿Qué tienen para decir en ese sentido? Bueno, la coalición integra diversas organizaciones de educación superior y organizaciones indígenas también. Y todos ellos aportan desde la experiencia misma, ¿no? Y también está como muy relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Esa, eh, con la capacidad, ¿no? Y con ser profesionales. Para ser profesionales tenemos que atravesar la educación superior. Eso requiere una adaptación muy grande para todos, ¿no? Pero especialmente para los pueblos indígenas, es tener que separarse. Como nosotros como estudiantes comenzamos mucho acerca de estos temas, entonces no es solo la historia de uno particular, sino la historia de muchos, ¿no? Y no solo de esta generación, sino también de las anteriores, ¿no? Que no pudieron terminar sus carreras, pero apoyan que sus hijos avancen y se inscriban dentro de las universidades y que sean profesionales, ¿no? Y que puedan mantener esa relación con las comunidades a pesar de la distancia, ¿no? Con, eh, porque ya ha habido como muchas experiencias, ¿no? Relacionadas de las comunidades que las personas no vuelven a sus comunidades o reniegan de su identidad. Entonces, es como fundamental poder mantener esa identidad dentro de las universidades, ¿no? Y por eso se apoya mucho que haya esta educación intercultural y que sea transversal a todos los niveles educativos, ¿no? No solo para nivel primario, secundario no hay tanto, pero que llegue a la universidad, ¿no? Que los profesores sean formados interculturalmente y que haya esta visión intercultural dentro de las bibliografías que se hacen uso dentro de las cátedras, ¿no? Para que el cambio no sea tan drástico, ¿no? Y permita que todos los estudiantes puedan iniciar y terminar su carrera. Y que no tome tanto tiempo tampoco, porque ese es otro asunto. Pero dentro de la coalición, y por eso desde el centro también trabajamos cercanamente con los estudiantes, es poder mantener esos espacios de diálogo y poder apoyarlos en su continuidad. Y que no solo lleguen a ser profesores, abogados, sino que puedan también producir sus investigaciones desde la perspectiva de las comunidades y que ayuden también a que haya un mayor equilibrio, ¿no? Con, con lo que se dice de los pueblos indígenas y el de poder mostrarlos desde su propia voz, desde su propia experiencia, de lo que conocen de su pueblo. Por eso es muy importante la coalición, porque todos los países están en ese proceso, ¿no? de cambio, de adaptación, y estas instituciones están apoyando, ¿no? Con sus experiencias. Tenemos reuniones en donde se avanza sobre los aprendizajes, se comparten estos aprendizajes, se ven qué redes se pueden como reforzar para el trabajo y qué otras instituciones se pueden sumar para continuar y porque una parte es la coalición, que es a nivel institucional, y otra es la red de colaboradores para la educación. Entonces también sumar a otros miembros de los pueblos indígenas dentro de esta red de colaboradores.
Volviendo al tema de la asociación entre Wikimedia Argentina y el Centro de Documentación Indígena, ¿cuál es la importancia de dar lugar entre los creadores digitales específicamente? Mencionaste la descolonización del Internet. ¿Cuál es la importancia de dar lugar entre los creadores digitales a las voces autóctonas a una región? También para las dos. Y bueno, es algo que dijo otra persona, pero tiene que ver con también revitalizar la cultura y la lengua, ¿no? A pesar de que, bueno, Wikipedia en este momento está en español, pero creo que sería una gran idea que podamos abordar una Wikipedia en otras lenguas, ¿no? Existe la Wikipedia mapuche, por ejemplo, pero bueno, para eso hay como todos unos pasos previos, como que la enciclopedia entra en una fase como de incubación, en donde se tienen que empezar a crear artículos, y como decía Jai, tampoco el idioma hablado es igual, o sea, no todos los que hablan el idioma saben escribirlo, o sea que ahí también hay como una cuestión complicada. Pero bueno, la importancia sería básicamente lo que estaba diciendo Jay hace unos momentos, que es darle la voz a las personas para que sean ellas las que puedan hablar desde sus comunidades. Hay cosas que van a depender de nosotros y hay cosas que no. Bueno, el tema de la accesibilidad a Internet es un tema que, bueno, hay que manejarlo hay que ir adaptándose a los distintos contextos, pero cuando se puede, nada, convocar talleres, tratar de conectarnos con estudiantes, con otras asociaciones, bueno, ahí ya hay vos, decime bien cómo se llamaba, pero está esta asociación que hace los teclados en idiomas de lenguas indígenas, habíamos estado hablando con él, ¿cómo se llamaba la asociación? Latinoamérica Habla. Están elaborando teclados en las distintas lenguas y eso está buenísimo, y creo que son como distintos, quizás, no sé si sí, son creadores digitales, son creadores digitales. Por lo menos están en el mundo digital, yo creo que hay que ir como uniendo distintos esfuerzos y armar como un mapa, ¿no? De colaboradores y colaboradoras y eso, empujar juntos a que haya cada vez más representatividad de los pueblos indígenas y que tenga que ver con su verdadera identidad. Una cosa que una de las primeras veces que hablamos con Jai, estábamos viendo el artículo sobre los Com, ahí está, que además está llamado el pueblo Toba. Ella me comentaba que esa es una manera despectiva, en realidad, de llamarlos, y además la fotografía que ilustraba a la comunidad, digamos, era como que no reflejaba muy bien nada. Y entonces también nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuánto hemos de jóvenes leído en los manuales escolares, ¿no? En tanta educación oficial. Nada, hemos absorbido imágenes y relatos que en realidad no son lo que le deberían representar. Así que bueno, dar lugar a esos creadores digitales sería tratar de contrarrestar esas posiciones. No, que también tenía como mucha relación con la anterior, ¿no? El de poder agregar contenido en las redes que tenga que ver con los pueblos indígenas, pero desde su situación actual, ¿no? No pensando como que se quedó en el tiempo y que es inmutable, sino que han ido cambiando, hemos ido creciendo e incorporando de distintas formas, ¿no? Entonces hay muchos creadores de contenido que son indígenas que prefieren mantenerse en la independencia, pero que también si hay un grupo, una organización que sea abierta, que permita que puedan expresarse, ¿no? Y poder colaborar desde su propio punto de vista, que se puede avanzar bastante, ¿no? Y con Angie desde el programa Cultura Abierta se han dado bastante estos espacios para poder continuar trabajando.
Bueno, pues les agradezco mucho la participación. Esto es algo que, como mencioné, le da al clavo los dos temas que vamos a estar tratando en el taller en noviembre. Y son cosas acerca de las que yo creo que muchos no saben demasiado. Son temas nuevos en el mundo archivístico, bibliotecario también. Así que muchas gracias por compartir estas cosas con nosotros. Gracias por la autenticidad también de la experiencia, porque es un tema importante, esto creo. Así que de parte de Archivos, otra vez muchas gracias.